Bien. Bien, vamos a pasar a un bloque como de consagración, de vida consagrada al Señor. Entonces voy a leer 3 preguntas para ver si logramos en una respuesta abarcarlas. La primera, ¿cómo puedo volverme un cristiano intencional, buscando actividades que me edifiquen como miembro del cuerpo de Cristo? La segunda, ¿tengo que orar por todos los planes que deseo llevar a cabo en mi vida? Y la tercera, porque hay momentos o jornadas en las que al orar, al leer la palabra o al alabar se siente frialdad espiritual, y cómo superarlo cuando se lidia con la depresión. Bien, vamos a responder de una por una. Entonces, si quieren, leo la primera. Tengo que orar por todos los... Bueno, no, esta. ¿Cómo puedo volverme un cristiano intencional, buscando actividades que me edifiquen como miembro del cuerpo de Cristo? Bueno, eso es una buena pregunta. Realmente nuestro hermano enseñaba la importancia de tener un equilibrio entre la gracia y la responsabilidad. El cristiano definitivamente no puede hacer nada por gracia, pero también podríamos decir que el cristiano puede hacer mucho más de lo que se imagina por la gracia. Y en un sentido, nosotros sí debemos tener como unos objetivos claros de cuál es mi responsabilidad con la iglesia y mis deberes. Y procurar, claro, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, con la guianza de la palabra, con la comunión con Jesucristo, cumplirlos. Entonces nosotros tenemos una práctica particular, es algo muy particular de la iglesia en Ciudad Bolívar. Ahora los hermanos que están llegando a la comunión tenemos unas reuniones con ellos. Entonces nosotros les explicamos por la palabra cuáles son los deberes de un miembro hacia la iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia explica esos deberes. La Biblia explica qué debemos hacer en cuanto a nuestra vida devocional, en cuanto a nuestra vida familiar y en cuanto a nuestra vida eclesiástica. Entonces los enumeramos. Así como para mencionarle, un cristiano debe congregarse. ¿Sí es? ¿Eso es un deber en la palabra? Lo es. No dejando de congregar. ¿Qué más debe hacer un cristiano? La Biblia dice que todos debemos servir. Hermano, tú quieres estar con nosotros, bueno, debes congregarte, debes servir, debes participar regularmente en las oraciones, de la palabra, debes ejercitar tus dones, debes involucrarte en algo. Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros como cristianos tengamos conceptos claros de nuestra responsabilidad hacia la iglesia. Y teniendo esos conceptos claros, seamos muy diligentes en eso. Y no solo de manera individual, sino que la iglesia debe estar regularmente animando, exhortando y estimulando a los miembros a cumplir esos deberes. Hermano, no te estás congregando. Hermano, no te estás sujetando. Hermano, no estás ofrendando. Porque son responsabilidades que todos tenemos. Entonces, si yo como cristiano quiero ser intencional, debo entender primero cuáles son mis deberes. Y esos los deberes los encuentra la palabra de Dios. Yo quisiera recomendarles de manera muy práctica, para hablar de estos asuntos, un ministerio cuya literatura, hermanos, es muy simple, muy bíblica y les puede ayudar tanto a los hermanos que pastorean la iglesia como a los hermanos que están llegando en cuanto a sus deberes. El ministerio de 9 marcas, de Mark Dever. Ellos tienen una serie de revistas o algunos folletos que son libres, gratuitos, donde los hermanos explican las características de una iglesia sana, en cuanto a su gobierno, en cuanto a la disciplina de la iglesia, pero también en cuanto a los deberes de los miembros de la iglesia. ¿Qué pasa entre nosotros, hermanos? Nosotros pensamos que una iglesia bíblica es una iglesia que se reúne en la casa. Aunque el lugar de reunión puede ser parte de la forma en la que va adquiriendo la iglesia, una iglesia bíblica es la que vive lo que dice la Biblia.
¿Qué dice la Biblia en cuanto a mi vida espiritual con la iglesia? La Biblia es muy clara, hermanos. Pero entonces nosotros pensamos, no, yo voy a la casa, pero solo voy el domingo, me siento, escucho, participo y me voy. Bueno, eso no es la vida que demuestra la palabra. La vida que demuestra la palabra es donde todos somos miembros los unos de los otros. Y tenemos un lugar en ese cuerpo y unas funciones y unos deberes. Y usted no va a encontrar que en este cuerpo haya algún miembro inútil o ocioso. Todos están haciendo algo. Pero muchas veces esa falsa idea de iglesia es solo llegar a saludarme, sin entender que la visión de la palabra es clara y específica en cuanto a nuestros compromisos con Dios y con los hermanos en la ciudad que vivimos, ha hecho que muchas de las iglesias no crezcan, no avancen, porque sus miembros son irresponsables. Una reunión de oración, no aparecen. Van a tomar decisiones, no se sujetan a los hermanos que están ahí. Vamos a estudiar la palabra, no vamos a la reunión de la palabra. Se necesita hermanos que sirvan en esto, no aparecen. Entonces eso, aunque digamos que somos iglesias sanas y bíblicas, cuando no hay un funcionamiento adecuado de todos los miembros, las iglesias no van a crecer. Entonces es muy importante reconsiderar nuestras responsabilidades locales. Porque en el campamento usted ve el cuerpo, ¿no? Hermanos cantando, hermanos en la cocina, hermanos predicando. Usted ve el cuerpo, pero eso se debería ver en la iglesia local. Hermanos, yo puedo decirles por testimonio, nosotros hemos visto cómo Dios ha bendecido la iglesia, no porque el hermano fulano esté predicando en la iglesia, sino porque hemos visto un despertamiento de los hombres, de las mujeres, de los ancianos, de los jóvenes, entre nosotros, asumiendo sus deberes como cristianos responsables. Un cuerpo funcionando, unos evangelizando, unos aconsejando, unos aportando económicamente, unos dedicándose a la oración, unas educando a sus hijos, unos todos funcionando. En la iglesia no hay lugar, como decía mi hermano en la enseñanza, para desempleados, para ociosos. En la iglesia no hay lugar solo para los que miran, como los que están en un partido de fútbol, de espectadores. Eso no existe en la vida de la iglesia, hermanos. Entonces necesitamos estimular por la palabra, por la exhortación, por la comunión, a que los hermanos cumplan sus deberes. Entonces esa pregunta es una pregunta que yo creo muy importante. Hay lugares donde, bueno, a veces uno pudiera decir, bueno, de pronto se pasa, pero me parece hasta sabio. Llega una persona a la iglesia, los hermanos de la Bautista hacen eso. Llega, se dan cuenta que no es creyente, le predican el evangelio, se convierte, la bautizan, inmediatamente los ancianos se sientan con ella. ¿Qué te gusta hacer? ¿En qué crees que eres bueno? Y le hacen un test. Ah, bueno, hermano, entonces ahora te vas a involucrar. Ahora que eres miembro de la iglesia, te vas a involucrar en el ministerio de niños. Ah, pero es que no, solo para ayudar a los que ya lo están haciendo. Ah, bueno, hermano, tienes talento. Bueno, entonces te vas a involucrar en la alabanza. Ah, bueno, hermano, necesitamos personas que nos ayuden a hacer el lugar. De una vez los van involucrando en el servicio. Hermano, yo estuve en un campamento de jóvenes hace poco con ellos. Como 100 jóvenes, algunos de los hermanos estamos ahí. Todos los jóvenes servían. Grupo de niños a cargo de jóvenes de 16, 17 años ya trabajando con niños. Grupo de jóvenes más grande a cargo de hermanos de 24, 25, 26. Hermano, hay un estímulo. Y es que la palabra habla así: estimulándonos a las buenas obras. Pero a veces nosotros, creyó, sí, lo bautizamos, amén. Y el hermano llegó a la iglesia y de ahí en adelante se volvió un espectador, calientacilla. 7 años entre nosotros y lo único que ha hecho es calentar la silla. ¿Cuándo va? No, pero como va ya está bien. Eso no es normal. Y me disculpan si me pasé en una exhortación, pero yo la creo muy oportuna, hermano. Si usted es calentacilla, necesita arrepentirse.
pedirle a Dios que le ayude en este nuevo año a cambiar sus caminos. Por eso muchas iglesias, hermano, no crecen, no avanzan, no fructifican, porque los miembros en general están en un estado de inercia, de falta de ociosidad, de falta de trabajo. Entonces, así sea en lo poco, mi hermano. No, es que no sé. A mí un hermano me decía, hermanos, que ustedes hacen, hay tantos hermanos sirviendo. Le decía, no, hermano, necesitamos muchas más manos. Así sea en lo poco, comience a servir, comience y va a darse cuenta que usted, en la medida que usted comienza a dedicarse al Señor, a servir a los hermanos, Dios le va dando su lugar. Cuando nosotros comenzamos, éramos los que organizábamos la silla. Después los hermanos pidieron que la alabanza, y eso sufríamos porque la alabanza no era lo de nosotros. Pero después esto y después esto, y el Señor lo va acomodando a uno, hermanos, y uno va encontrando su lugar en el cuerpo. Pero sí quisiera animarles de todo corazón a ser celosos de buenas obras, y primeramente de donde Dios los plantó, en su iglesia local. La nación de Israel, cuando un niño era circuncidado, hacía parte del pueblo del pacto, y esa persona adquiría deberes para con Dios y para con la nación. Hace poco vimos una serie de la iglesia y hablamos acerca de las responsabilidades espirituales de los miembros en la iglesia local. Sumando a lo que el hermano acaba de explicar, es muy importante, y por eso los hermanos que han estado en el campamento de la costa, he hecho mucho énfasis en la importancia que tiene un buen y sano liderazgo para la iglesia. Cuando me refiero a liderazgo, otra vez, ancianos, pastores y obispos. Cuando hay un adecuado liderazgo, ese adecuado liderazgo va a ser intencional con la iglesia para estimularnos a las buenas obras. Entonces creo que también pasa por ahí, sumando lo que dijo el hermano, sumando a que los hermanos que están presidiendo deben tener esa clara conciencia. ¿Listo? La clara conciencia de que todos somos miembros activos en el cuerpo de Cristo. Amén. Solo un ejemplo chiquito. No, solo un ejemplo. ¿Por qué los líderes? Yo hace poco visitaba una iglesia y me hospedaba con los hermanos que presiden ahí, una iglesia fuera de la comunión. El hermano se levantaba temprano, hacía el aseo del lugar, preparaba las alabanzas, predicaba, recogía la ofrenda, llevaba a los hermanos en el carro después para la casa. Y le dije, hermano, ¿usted no puede delegar eso? No, es que yo no siento que haya hermanos. Hermano, hay 80 hermanos. Imposible no haya uno que pueda hacer el aseo mejor que usted, ni acomodar las sillas mejor que usted, o dirigir la alabanza mejor que usted. Me hago entender, hermanos, a veces las iglesias se acostumbran a un hermano que hace todo, o una familia. Pero también parte de crecer, según lo que dice Efesios 4, no es que nosotros hagamos todo, es que perfeccionemos a otros para que los otros hagan la obra, el ministerio. Y eso requiere trabajo, hermanos. Entonces los que están al frente tienen que ser también muy intencionales. Hay cosas que no podemos delegar, por ejemplo, la predicación no es para todos. Pero hay otras cosas que podemos enseñar a los hermanos a hacer. Y usted se da cuenta que hay hermanos que su don era el servicio. Llevar a otros a la iglesia en el carro, asear el lugar. Bueno, hay muchos servicios. No estamos hablando aspectos que no sean la experiencia en nuestra asamblea local, hermano. Esto que estamos hablando es porque lo estamos experimentando en nuestras propias asambleas. Una parte de la pregunta decía, ¿qué pasa si oro y no siento nada? O leo la Biblia y no siento nada, o voy a la comunión de la iglesia y no siento nada, o vengo al campamento y no siento nada. La verdad es que sobreenfatizamos mucho nuestras emociones. En Hebreos la palabra del Señor se presenta como más cortante que una espada de doble filo, que penetra profundamente, dice, para separar el alma del espíritu. Entonces, pues hay cosas que nunca las vamos a sentir, y las vamos a hacer porque el Señor nos dice que las hagamos. Por ejemplo, ¿cuándo siente usted que le debe pedir perdón a un hermano? Eso no se siente, eso se hace por obediencia.
Entonces, si usted está esperando, no estoy esperando que el Señor que me dirija a hacer eso. Pues si ya está escrito en la palabra del Señor, usted lo que está esperando es un impulso del alma. Y posiblemente le van a pasar 20 o 30 años y no le va a llegar. Hay cosas que hacemos es en obediencia al Señor. Las experiencias espirituales son más profundas que en la parte emocional. Por ejemplo, los hermanos predican aquí la palabra del Señor. Aquí hay un hermano inconmovible, está en la primera fila, estuvo allí como si fuera una estatua. Y acá al otro lado hay una hermana que lloró desde que empezó la palabra hasta que finalizó. ¿A cuál de los dos tocó el Señor más con su palabra? ¿Usted no lo puede decir? Que la hermana haya llorado desde el comienzo hasta el final no quiere decir que haya sido tocada en su espíritu. Puede ser un asunto del alma, muy emocional. La hermana llora hasta escuchando el himno nacional, no sé, ¿listo? Y acá el hermano que usted lo vio como imperturbable, que parecía que estuviera ido. Una profunda experiencia espiritual y tocado interiormente por la palabra del Señor. Entonces, sobre todo en esta época de la humanidad, privilegiamos mucho eso, la emoción, la risa y que sentimos como, no sé, como un fervor, pero ese es un fervor del alma. Cuando el toque es espiritualmente, en la oración, en la lectura de la palabra del Señor, en escuchar un mensaje, tiene que transformarnos la vida. Como compartía el hermano Pablo David hablando del arrepentimiento, y citaba a un hermano que tiene una frase cuando dice: el arrepentimiento no es cuando lloramos, el arrepentimiento es cuando cambiamos. O sea, cuando el Señor nos toca, modifica nuestra conducta y no solamente toca nuestras emociones. Entonces, aquí la invitación es pasar por encima de ese no siento nada cuando oro, no siento nada cuando leo la Biblia, no siento nada cuando escucho la predicación. Paso por encima de eso, pero estoy con mis ojos puestos en el Señor y el Señor continuará tocándome interiormente. Si me permite más adelante disfrutar de una experiencia emocional, pues gracias al Señor por eso, porque Él también nos dio el alma. Y claro, a veces nos emocionamos, nos sobrecogemos y estamos que saltamos de alegría o estamos muy conmovidos, estamos llorando. Si eso llega, perfecto, y le damos gracias al Señor. Y si no, igual le damos gracias al Señor porque nos está tocando interiormente por su Espíritu. Es el testimonio del Espíritu Santo en mayúscula a nuestro espíritu. Ese es el que nos convence y el que nos transforma. Yo añadiría en esa pregunta algo que es muy cierto. R.C. Sproul habla de los cristianos sensuales y son los cristianos que se guían por lo que sienten. Hermano, ¿voy a hacer esto? No, es que no siento. Entonces su vida cristiana está en lo que siente. Si sienten, van a la reunión. Si no sienten, no van. Si sienten, oran. Si no sienten, no oran. Ahora, obviamente, ese tipo de cristianismo es muy peligroso. Y es el cristianismo más general en nuestros días, el cristianismo de emociones. Pero nosotros nos damos cuenta que el cristianismo que enseña la palabra, primeramente es un cristianismo espiritual y que está gobernado no por lo que siento, sino por lo que Dios dice en su palabra. Quiere decir que aunque yo no sienta en muchas ocasiones, o a otras sienta demasiado, lo que marca mi andar diariamente es mi compromiso incondicional a lo que la palabra de Dios ha dicho. Eso, ¿saben cómo se llama, hermanos? Amor ágape. Dios espera ese tipo de amor de nosotros, un amor con compromiso incondicional, independientemente que esté contento o esté triste. El mejor ejemplo para ese tipo de amor es el matrimonio. Yo a veces no siento las mismas cosquillas y la misma alegría cuando me levanto y veo a mi esposa. Pero yo tomé una decisión incondicional de amarla hasta la muerte. Esté ella brava conmigo o esté contenta. Hayamos tenido un día muy alegre o hayamos tenido un día triste. Mi amor o el amor que Dios espera de mí debe sobrepasar mis emociones. De la misma manera, el amor que Dios espera de nosotros debe sobrepasar mis emociones. A veces no quiero ir a la reunión, a veces no quiero pararme y mi esposa me dice: tienes que ir, y como el chiste: ¿y por qué tengo que ir? Porque eres el pastor.
Es un deber con Dios, ineludible. Es un deber con su palabra. Entonces hay cosas que por tiempo vamos a tener que hacer como un acto de obediencia y de fe. Pero eso es lo que la Biblia llama amor ágape. Imagínense que hoy yo me levantara, no, es que hoy no siento, Diana, amarte, y estoy sintiendo amar a fulana. Así vive el mundo, hermanos. Yo he escuchado divorcios porque es que ya no siento, hermano. El matrimonio no es de sentires, hermano. El matrimonio es de amor incondicional. Y si lo es nuestra relación matrimonial, hermanos, ¿cuánto más nuestra relación con Dios? Yo no siento pagar los recibos de la casa. Yo no siento pagar los impuestos, no siento pagar los peajes como Jorgito. Pero aunque yo no sienta, es un deber, hermanos. ¿O no? Nosotros debemos saber que tenemos. Ahora, ¿saben qué es lo que pasa, hermano? Cuando yo entiendo que lo hago por amor a Dios y lo hago en obediencia, generalmente Él me recompensa con gozo, con satisfacción, Amén, así es. con alegría. Porque aunque de pronto ese día no sentí, pero fui a la reunión y la alabanza fue una bendición. La palabra me amó, me habló. Entonces generalmente Dios recompensa, bendice y da gracia a los que le aman incondicionalmente. Yo puedo decirles, hermanos, que he pasado meses donde no siento hacer muchas cosas de las que hago, pero las he hecho en solo obediencia al Señor. Eso la Biblia le llama desiertos. Y todos pasamos desiertos, pero por encima de nuestra experiencia, de nuestra emoción, tenemos que hacer lo que Dios nos ha dicho y que sabemos que es bueno, perfecto y agradable. Complemento con un ejemplo, aparte de lo que han dado los hermanos. 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Una iglesia bíblica es reconocida por su obediencia a la palabra del Señor. Pero hermano, yo no siento en estos momentos dar gracias al Señor. ¿No tenemos el mandamiento de hacerlo? Donde dice, dad gracias, está en imperativo. O sea, es un mandato del cielo. Dad gracias al Señor, ¿en qué? Pero yo no lo siento. Me acabé de machucar. Me dejaron sin desayuno. Un hermano vino anoche y se me llevó la cobija. Pasé frío, por decirlo así. Entonces, ¿qué tal donde nuestra vida cristiana fuera movida por sentimientos solamente y no por lo que dice su palabra? No seríamos tan bíblicos como creíamos. Entonces ya tenemos el mandamiento establecido, ser agradecido por todo al Señor. Y eso es lo que determina nuestra vida cristiana. Sería bueno que usted sintiera algo, pero si no lo siente, siga adelante, hermano. Siga adelante. Una última pregunta, yo creo que está un poco implícitamente contestada, pero creo que es importante. ¿Tengo que orar por todos los planes que deseo llevar a cabo en mi vida? Sí. Claro y conciso. Sí, pienso que en todo siempre aquel que ama al Señor siempre va a exponer su corazón, sus planes, su voluntad y al Señor podemos abrirle nuestro corazón lo más sinceramente que podemos llegar a ser. Entonces, pienso que todo, desde los detalles pequeños hasta los grandes, siempre estemos en esa confianza de que el Señor es nuestro amigo, nuestro Padre, el cual podemos confiarle todo, ¿cierto? Aún en lo que sabemos de pronto que hay en nuestro corazón y que aún quisiéramos nosotros a veces dejar de tener ciertos anhelos en el corazón, si no los puede dejar de sentir, dígale eso también al Señor. Señor, yo quisiera, digamos, quitar tanto amor que siento hacia cierta, pero tú sabes, Señor, que me cuesta eso, dígaselo también al Señor. El Señor
Si somos sinceros, el Señor no va a dejar de actuar y de ayudarnos y de irnos guiando. Todo debe estar siempre. Tis, ya que tienes el micrófono, hay 2 preguntas directas para ti, están relacionadas con la enseñanza que diste ayer. Entonces te voy a leer las 2. La primera es: el señoreo de nuestro corazón está basado en el pastoreo del Señor por medio del Espíritu Santo. Es decir, es una relación estrecha con Él de dependencia. Y la segunda es: ¿cuál es la diferencia entre señorear y enseñorear? Sí, un poco vemos en Efesios cómo el Señor, digamos, tiene dos momentos en donde Él menciona acerca de las obras, ¿cierto? En primer plano dice respecto a la salvación, dice que esta no es por obras, ¿sí? Pero me da una clave para entender un poco lo que Él va a decir más adelante. Dice no por obras, y dice la razón, dice para que nadie se gloríe, ¿sí? Pero más adelante el Señor va a decir que somos salvos para buenas obras, y dice obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces normalmente uno puede identificar cuáles son aquellas obras que verdaderamente el Señor ha preparado para mí, sí, en cada caso, ¿cierto? Y cuáles son obras, digamos, que no son necesariamente preparadas por el Señor, o que al menos yo no las hago con el corazón con el que el Señor, digamos, las ha preparado. Y es que dice que las obras en el ser humano tienden a generar una cierta gloria para el ser humano, lo que decía la primera parte, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, todo aquello en lo que el Señor me permita a mí actuar, obrar, ¿sí? Pero que produzca orgullo, gloria en nuestros corazones, ¿sí? Es todo aquello en lo que verdaderamente no estamos representando al Señor, no en la parte exterior afuera en lo que hacemos, sino en nuestro corazón. Un poco mencionábamos algo en la enseñanza acerca de lo que sucedió al rey Saúl, ¿sí? Exteriormente pareciera que obtenía victorias para Israel, pero dice que su corazón no llegó a conformarse al corazón de Dios. Yo creo que eso es un poco lo que podríamos llegar a testear siempre, de qué es señorear verdaderamente, tener autoridad y gobierno delegado de parte de Dios en cualquier área o aspecto de nuestra vida, y cuando nuestra carne comienza a tomar el control para señorear de una manera carnal un determinado aspecto. Fíjense que en el segundo parte que mencionábamos del rey Saúl, eso fue lo que pasó cuando Saúl no supo esperar a Samuel. Como él era el rey y había obtenido muchas victorias y ya era de referencia, él pensó que ya no tenía medida, que su autoridad era una autoridad, digámoslo así, sin límite. Y todos, hermanos, todos en nuestra vida tenemos un límite, ¿sí? Aunque seamos el esposo, tenemos un límite, ¿sí? Cierto que tenemos una autoridad delegada de parte de Dios, por supuesto. Exactamente, ya el Señor lo había usado, a Saúl ya lo había usado y toda la cosa. Pero ¿qué es lo que pasa a veces? Que nosotros pensamos que no tenemos límite, y eso fue lo que le pasó a Saúl en ese segundo batalla que él tuvo. No esperó a Samuel, él pensaba que él era el rey, no tenía ese límite que era la autoridad de Samuel en su vida. A veces, por ejemplo, nosotros como cristianos, como esposos cristianos, pensamos que tenemos una autoridad ilimitada frente a nuestras esposas, y resulta que no. Aunque seamos esposos, tenemos un límite. Y lo mismo las mamás, que también tienen, por supuesto, una autoridad delegada de parte de Dios también en el hogar y todo eso, pero también, aunque sea la mamá, también tiene un límite, por ejemplo, frente a sus hijos. Aunque sea, digamos, un anciano en una localidad, no piense que no tiene límites, tiene límites. Siempre vamos a tener un límite. Entonces, cuando pasamos ese límite, dejamos de señorear y empezamos a enseñorearnos, ¿sí? Y eso se percibe en el corazón, adentro. Y el Señor nos va dando las alertas, como se las dio a Saúl, seguramente nos las puede dar a cada uno en todos los ámbitos que tengamos. Entonces, yo creo que es un asunto delicado siempre estar examinándonos en el corazón, siempre. Muy bien. Muy bien. Vamos a pasar al penúltimo bloque. Vamos a leer solo 2 bloques más por causa del tiempo. Vamos hasta las 2:30. Y este es un bloque que tiene que ver con aspectos de disciplina y de orden en la iglesia. Voy a leerlas y vamos respondiéndolas.
¿Puede un hermano que tiene mal testimonio ser disciplinado por la iglesia de donde se reúne? Esa es la primera. ¿Qué hacer con un hermano que no reconoce que su vida de comunión está mal y aún así quiere reunirse y servir, pero sin sujetarse y sin escuchar, como si quisiera señorear solo? Esas son las dos preguntas que están en ese aspecto. Estamos acá negociando. Primera pregunta es, ¿Puede un hermano que tiene mal testimonio ser disciplinado por la iglesia donde se reúne? sí. Dios estableció, nosotros debemos entender que Dios estableció las iglesias con un gobierno, me refiero a ancianos, obispos o pastores. Los ancianos y los obispos no son dones, son oficios en una asamblea. Mire los tres listas de dones: 1 Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4, no encuentra el don de anciano o de obispo. El ser anciano es un desarrollo de la vida, y el obispo y el anciano son oficios que se dan a la asamblea para el correcto funcionamiento de ella. La iglesia es comparada con una familia, y los que somos padres sabemos que nuestra casa debe tener un cierto orden, ciertas reglas, ¿cierto? Como padres sabemos que debemos ejercer cierto orden, reglas, para que todo funcione adecuadamente. Los ancianos también son dados, y los obispos, para el correcto funcionamiento de la asamblea. ¿Listo? Hay una autoridad delegada, porque la autoridad inherente en la iglesia es Cristo, la cabeza de la iglesia, el Espíritu Santo y la palabra del Señor. Pero se delega, también se delega ¿para qué? Para que los ancianos, los líderes de la iglesia, aunque Mateo 18 empieza con la acción entre hermanos, se dio para que nosotros seamos ayudados a que no seamos un contratestimonio del Señor. Cuando un creyente tiene un mal testimonio, está afectando el testimonio de Cristo. Y la Escritura estableció un proceso bíblico para corregir a este creyente que está haciendo un contratestimonio del Señor. De esto pudiésemos hablar mucho por causa del tiempo, pero efectivamente Dios estableció la disciplina en la iglesia. Pablo la ejercitó muchas veces, los líderes de la iglesia muchas veces lo ejercitaron. Donde un cristiano que tenga mal testimonio se deje así en la iglesia empieza a volverse una especie de anarquía, como si no hubiese autoridad que pudiese corregir lo que está sucediendo en medio de ella. Y uno de los grandes problemas de la iglesia en Corintio fue esa. Pablo les reclama, no había ningún espiritual que pudiera corregir el mal testimonio que estaban dando en medio de ellos. Entonces, directamente la respuesta es sí, la iglesia ha sido comisionada por Cristo, desde los miembros que tienen la capacidad de tratar el problema hasta los ancianos y líderes de la iglesia. Yo solo haría una aclaración. Porque, bueno, nosotros sabemos, a veces hemos estado reunidos los hermanos que estamos ahí sirviendo en la iglesia y vemos un caso. Entonces, la pregunta es, ¿este caso da para una disciplina o no da para una disciplina? Entonces, hay algo que nosotros enseñamos, los hermanos que han estado en la escuela, tenemos una clase que se llama disciplina eclesiástica. Entonces, ahí hablamos de los 3 aspectos que la Biblia nos muestra donde se debe ejercitar la disciplina. El primero es el pecado consumado, segundo, la herejía, la falsa doctrina, y tercero, el que causa divisiones. Esos son los 3 temas en los cuales debe haber disciplina en una iglesia. Entonces, ¿qué pasa con la pregunta? ¿Qué sería el mal testimonio? Para que haya una disciplina, tiene que haber un pecado consumado. No podemos disciplinar a alguien solo por sospecha. Hermanos, que tuve un sueño que fulano. ¿Me hago entender, hermanos?
o algo que externamente parece mal testimonio, pero no llega a ser un pecado como tal. Entonces la iglesia tiene que tener unos límites, como decía nuestro hermano Orlando, todo tiene un límite. Entonces hay que mirar qué es lo que es el mal testimonio. De pronto si es que el hermano está sembrando discordia, causando división, eso es uno de los pecados que da para tratar disciplina. O el hermano está en una relación inmoral. Bueno, hay que tener cuidado de que lo que esté dañando su pecado sea un asunto que claramente la Biblia nos muestra que la iglesia debe intervenir a través de sus líderes a corregir el asunto. Si no, bastaría como una exhortación personal de hermano, esto que estás haciendo de pronto no es claro, genera un mal testimonio, ¿por qué lo haces? Más algo de conversar, que en última sería como la primera instancia antes de ejercitar un proceso. Pero sí hay que tener límites, porque a veces el hermano no apareció en diciembre. Vamos a disciplinarlos sin vergüenza, ¿cómo no venir a reunirlos en diciembre? No, hermano, no se comienza a hablar, estaba con la familia, se me presentó. O sea, hay cosas que tienen que ser claras, la iglesia debe tener un límite, ¿no, hermano? Para no entrar en una situación de... Hay lugares donde usted llega... Me hablaba una hermana en estos días, hermanos, que yo estaba cansado porque, hermano, usted llegaba 10 minutos y usted era el de llegaba 10 minutos tarde a la reunión, se varó el carro. Disciplina, parado ya en la esquina un mes. Entonces, ha habido iglesias, como con la pregunta anterior, donde se enseñorean de los hermanos, ¿no? Y donde se abusa de la disciplina. Entonces, hay que tener un equilibrio claro. Entonces, hay que ver hasta qué punto es el mal testimonio, ¿no? Claro. Se duerme en la reunión. Entonces, claro, uno a veces tiene que hablar con el hermano, pero de pronto es una cuestión de salud. Bueno, hay tantas cosas que pudieran ser un mal testimonio que no encajan en lo que sería un pecado para entrar en un proceso, que era lo... Sí, habría que mirar, si ya es un asunto, habría que entrar, cuando especialmente es pecado. Es complejo, hermano. La disciplina en la iglesia es un ejercicio importante, pero que tiene la complejidad de que hay que conocer los casos exactamente, los detalles, para ejercitarlo. Y muy ligado a la siguiente pregunta. ¿La repito? Sí. ¿Qué hacer con un hermano que no reconoce que su vida de comunión está mal y aún así quiere reunirse y servir, pero sin sujetarse y sin escuchar? Bueno, la falta de sujeción, especialmente cuando el hermano causa problemas, divisiones, siembra cosas, lo lógico es entrar en ese proceso de conversar con él a solas. Si no escucha a la persona a solas, hablar con testigos. Y si no escucha a los testigos, hablar con la iglesia. Es el proceso bíblico que el Señor nos da para tratar con un miembro desordenado. Porque, hermanos, nosotros debemos saber que una de las cosas que la palabra enseña como un deber de nosotros hacia la iglesia es la sujeción. Debemos sujetarnos los unos a los otros. Entonces, cuando hay un hermano que es insujeto, causa problema, no escucha el consejo, hace lo que quiere, la iglesia tiene que exhortarlo por amor al mismo, porque su situación no es buena. Ahora, si no escucha a los hermanos de manera privada, pues tiene que entrar el asunto a algo más serio. Y si por último no escucha a los hermanos, pues tiene que ser un testimonio a la iglesia. Ahora, algo que yo sí aprovecho, porque esta comunión es una comunión particular, porque vemos hermanos de muchas iglesias. Ustedes, mis hermanos, cuando invitan a alguien de otra localidad, cuando involucran en el servicio a alguien que viene de otra localidad, sea en la alabanza, sea en los platos, sea en las mesas, ustedes deben cerciorarse que el hermano mantiene una buena relación en la iglesia local donde vive, porque la iglesia local es el primer testimonio que la palabra nos muestra acerca de cómo estamos andando. Si el hermano no es fiel ahí, no tiene un buen testimonio, no sirve a los hermanos, sería un irrespeto hacia Dios y hacia esa iglesia local, involucrarlo en un servicio extralocalmente cuando él no está andando de manera correcta en su iglesia local. Eso es un principio obvio. Alguien me decía, hermano, pero es que estamos invitando. ¿Y ya hablaron con los hermanos? ¿Sí? Porque hay casos donde el hermano de verdad está predicando en China y no se reúne ni siquiera con quien vive. Hay hermanos que andan desordenadamente. Entonces podemos decir muchos casos. El hermano no está sirviendo, no se está congregando, está en pecado y está enseñando una herejía, y los hermanos lo invitan y llega ya con su pecado y con sus cosas raras en la enseñanza. Entonces la iglesia local es
la autoridad que Dios estableció en la tierra de manera particular cada asamblea para el cuidado, la edificación del pueblo de Dios, y debemos respetar esos límites, aún en ambientes donde la comunión es más amplia como la que estamos teniendo aquí. A veces, hermanos, se han involucrado en problemas gravísimos por irrespetar ese principio bíblico. Entonces es importante entenderlo, no solo de manera local, sino extralocal. Nosotros tenemos la práctica. Si hay un hermano entre nosotros que salió mal, salió con problemas y se va para otro lado, llamamos. Hermanos, sabemos que fulano va para allá, él estaba con nosotros pero salió mal, tiene este problema. Si ustedes lo quieren recibir, pero el testimonio de la iglesia es que sucedió esto acá, porque entendemos que como iglesia tenemos un testimonio local, pero también a veces las otras iglesias se ven involucradas en cosas que no saben. Un principio que es claro en la palabra y que nos va a ayudar a tener una salud buena en cuanto a la comunión entre iglesias y también localmente. Vamos a pasar a un último bloque, es el bloque de relaciones de pareja. En este, hermanos, tuvimos que hacer un filtro porque hay unos casos que nos escriben que son súper particulares y yo creo que sería irresponsable dar una respuesta para esos casos. Entonces, yo invito a los hermanos que tienen casos tan particulares que se acerquen personalmente a poner su caso en los ancianos para recibir un consejo adecuado. Entonces vamos a hablar de unos temas más generales, ¿vale? La primera pregunta es, dice, queridos hermanos, mi pregunta es, estando en unión libre, ¿puedo recibir o participar de la cena del Señor? Voy a ir leyendo cada caso particular. Pues yo creo que esta es muy particular, entonces respondamos esto y vamos a la siguiente. Voy a dejar a los hermanos de la derecha que respondan primero. Dale tú primero. Bueno, mis hermanos, es algo muy común que en nuestra cultura lleguen hermanos así. ¿Qué debe suceder cuando llega una persona a la iglesia? Bueno, cuando una persona llega a la iglesia, lo primero que debemos hacer es predicarle el evangelio. Ese evangelio obviamente tiene un ingrediente particular que es el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio de vida, especialmente en las áreas que nosotros tenemos. Entonces, de las muchas cosas que uno comienza a darse cuenta cuando una persona es que de pronto viene una situación así. Entonces uno se da cuenta que la palabra está obrando en el corazón. La persona tiene fe, decide bautizarse. Y el Señor Jesús enseñó lo siguiente, dice, ir por todo el mundo predicando el evangelio, el que se arrepiente y cree, bautícenle. Y después dice que discipulándolas, enseñando todas las cosas. Entonces la iglesia tiene que predicar el evangelio, bautizar a los que creen, pero inmediatamente tiene que discipularlo. Y es obvio que parte del discipulado hacia una persona es que ponga en orden su vida familiar. En el caso de la unión libre es un atentado contra el matrimonio sagrado. Y como miembro de la iglesia, si él sigue en esa condición, él está dando un mal testimonio a las otras familias, a los jóvenes y a sus hijos y al mundo. Entonces, como cristiano, parte de su discipulado tiene que ver con poner orden en su vida. Ahora, hay unos casos particulares que es cuando ella se convierte y él no. Entonces tenemos la dualidad de que es una mujer que quiere hacer la voluntad de Dios, pero su actual pareja no se quiere casar. Entonces ahí los ancianos de la iglesia tienen que tener una sabiduría de cómo guiar el proceso particular de esta familia. Habrá casos donde la relación ha sido una relación muy negativa, no hay hijos y tal vez lo más recomendable para esa mujer es que termine con esa relación pecaminosa. Habrá casos más complejos, 20 años de matrimonio, 3 hijos, ella depende económicamente de él. Entonces debe haber una sabiduría particular en esos casos. Generalmente, y eso no se lo dice a las hermanas que son las creyentes o al hombre creyente, cuando uno de los dos toma en serio el matrimonio puede estimular al otro a casarse. Yo cuento el testimonio de mi cuñada, que ella se convierte al Señor
Y ella quiere casarse porque llevan muchos años en esto y el esposo no, y ella comienza a orar, a insistir. En un momento él dice, bueno, si usted consigue la plata nos casamos. Ella se consigue la plata, hace todo y preciso el día del matrimonio el hombre se enferma, se hospitaliza. Pues imagínense qué hizo esta mujer. Llevó al juez de familia, al notario, al hospital. Cuando una persona quiere hacer la voluntad de Dios, se esfuerza. Entonces muchas veces uno ve que el cristiano toma una posición muy cómoda. Porque hermanos, Dalila obligó a Sansón a cortar su cabello. Eso habla del poder que tiene una mujer sobre un hombre. Entonces, ¿sabes? Cuando una mujer no tiene esa influencia sobre su matrimonio, uno se da cuenta que es que no quiere. No hay que estimularlos porque ese aspecto de su vida hay que ponerse en orden. En orden porque estamos hablando de aspectos que para Dios son sagrados. La salvación, la iglesia y la familia. Es un aspecto que para Dios es importante. Entonces, le diría al hermano que, bueno, sí, de pronto según su situación él puede tomar la cena, reunirse, pero lo anormal es que usted no quiera poner en orden esa área y que no lo haya hecho de manera diligente. A veces hay iglesias que son descuidadas y no enseñan estas cosas, entonces se vuelve... Yo he entrado en iglesias donde 10 casos de unión libre. ¿Por qué? Porque los hermanos que están ahí pastoreando no enseñan sobre estos asuntos que el Señor le dijo a la mujer samaritana con todo amor, ¿no? 5 maridos has tenido y ahora el que tienes no es tu marido. La unión libre no es un matrimonio, es un pecado de fornicación. Así de sencillo. Bíblicamente las personas que están en esa situación están pecando contra el matrimonio y necesitan poner en orden su vida. Perdón, Yair, para interrumpir y que no se vaya la idea, esta pregunta tiene un paréntesis muy importante que yo creo que es muy importante aclarar y es ¿cuál es la condición para participar de la cena del Señor? Ya vamos, sí. Cada asamblea tiene sus hermanos, sus líderes que Dios ha estado estableciendo y cada uno de ellos está en un proceso de aprendizaje de cómo tratar las cosas más prácticamente en su asamblea local o en su iglesia local. Y efectivamente, como decía nuestro hermano, cada caso es particular. Hay que examinarlo. Nosotros hemos tenido casos donde vivían juntos, tenían un niño y ella se convirtió, pero él nada que se convertía, ella amaba al Señor, buscaba al Señor de todo su corazón. Entonces hay algunos casos en los que nosotros decidimos que no podíamos negarle la participación de la cena a esta hermana que ama al Señor, pero hay algo que se le ha salido de sus manos. Pasó el tiempo, su esposo, la persona con que vivía se convirtió y se casó. ¿Listo? Entonces yo pienso que, como lo decía el hermano, hay que tener una sabiduría muy particular para no acabar matrimonios. Hay que ser muy sabio con eso, mucha sabiduría, despacio, para poder tratar esto y llevar esto a buen término. Leo un texto. 1 Corintios 7:12. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. No quisiera hablar de todo el contexto, pero un punto quiero recalcar: el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. ¿Qué tratamos de decir? Que el creyente debe ejercer una fuerte influencia en su esposo no creyente o en su esposa no creyente y en sus hijos. Esa fuerte influencia a través del testimonio, a través de la oración, va a dar fruto, hermanos. 1 Pedro 3, el evangelio silencioso. Hermano, pero ¿cómo va a ser el evangelio silencioso?
Sin una sola palabra, la mujer con un buen testimonio, adecuado, piadoso y santo, va a ganar el corazón de su esposo. ¿Sí? Entonces, creemos que toca examinar cada caso. En cuanto a quiénes participan del partimiento del pan, bueno, todo aquel que hace parte del cuerpo de Cristo, que se ha arrepentido de sus pecados, que ha creído en Jesús Cristo como el Salvador y hace parte del cuerpo del cual está participando. Eso es una realidad que es dada para los hijos de Dios. Esos son los que deben participar. Ahora, cuando examinamos 1 Corintios 11, la amonestación que hace Pablo era porque efectivamente los hermanos estaban participando de la cena borrachos, menospreciando a los más pobres, estaban haciendo una comida y no estaban dando de comer a los pobres en un ágape, que era algo muy particular en Corintios, previo al partimiento del pan. Entonces sí, nosotros, por el Espíritu Santo y por la palabra, como dice la Escritura, debe haber un examen para la participación de la mesa del Señor. ¿Listo? Pero el primer requisito es nacer de nuevo, ser salvo. Al ser salvo se introduce al cuerpo de Cristo y como cuerpo de Cristo participa de esa realidad. ¿Si algún hermano quiere complementar? Solo quería hacer un comentario en relación a lo de la unión libre. Hemos estado en sesiones de preguntas como estas hace como unos 3 o 4 o 5 años y vuelven y aparecen las mismas preguntas. Yo espero que no sean los mismos hermanos los que están preguntando, ¿no? Ya han pasado 4 o 5 años, tiempo han tenido, sino hermanos nuevos que el Señor ha ido añadiendo a la comunión. Pero creo que citando, ya lo hizo muy bien Pablo David con la mujer samaritana, la cohabitación no convierte automáticamente esa unión en un matrimonio. Entonces, ya saben los hermanos que tienen que llegar a hacer en sus iglesias locales y que estas preguntas salgan, digamos, como en una sesión abierta de estas de preguntas y respuestas, es porque no se está tratando a nivel local. Entonces, casi que con esto les devuelvo la pelota porque el balón está en el terreno de las iglesias locales y no en este espacio de preguntas y respuestas. Bien, esta pregunta la voy a parafrasear un poquito. La persona que la hizo seguramente va a saber que es su pregunta. ¿Cómo puedo ayudar a mi esposo a tomar responsabilidad en la casa y en la iglesia? Esa comunión, esa vida, digámoslo así, de pareja en torno al servicio al Señor, pues es clave para poder tener un servicio completo, digámoslo así, activo y con efecto en la iglesia. Yo pienso que el diálogo pues siempre será la mejor herramienta para poder expresar todo aquello lo que vemos que el Señor nos está usando como familia y como esposos y como esposas, ¿cierto? Ahora, yo creo que uno como esposo o esposa, uno siempre tiene la posibilidad de ver en qué área puedo yo ser más ayuda para aquello que falta en mi esposo o en mi esposa. Y ser una motivación, digámoslo así, no solamente un juez que juzga aquello que le hace falta, sino llegar a complementar todo aquello que vemos que de golpe hace falta en nuestra pareja para servir al Señor más integralmente, ¿cierto? Entonces yo creo que siempre es un trabajo de equipo, de diálogo, de amor mutuo y no de juzgar solamente y de señalar aquello que vemos como falencia, ¿no? Yo creo que sería como por ahí, ¿cierto? Con cantaleta no lo vuelve responsable. Fijo. La Biblia es muy sabia en cuanto a eso. Charles Stanley tiene un libro que se llama Trátelo con oración. Mi esposa está leyendo un libro que se llama La esposa que ora. Y ese libro muestra las muchas cosas por las cuales las esposas deben orar por sus esposos. Si usted, querida hermana, quiere que su esposo sea un hombre comprometido con el Señor, que se entregue al Señor, hay varios aspectos que se deben tener en cuenta. Uno, empiece a orar por él. Ore por él incesantemente, cada momento. Ore por él y ore con él. Hay que ser bien intencionales, ¿sí? 2, tenga un relacionamiento adecuado.
Si usted no se compromete con el Señor, se va a ir para el infierno. Lo más probable es que este hombre no se comprometa con el Señor. 3, sea una influencia, como decíamos 1 Corintios 7, la mujer, el hombre incrédulo, la mujer incrédula es santificado en el creyente. Este creyente sabio, esta creyente sabia, con sabiduría del cielo, primero orando, el Señor va a empezar a mostrarle las herramientas necesarias para empezar a guiar a su esposo en ese camino. 4, ejemplo. Nosotros aprendemos muchas veces por ejemplo. Pablo lo dice así: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces, si su esposo ve una esposa que se entrega, una esposa que ora, una esposa que sirve, una esposa que ama, tarde o temprano va a afectar la vida de ese esposo. Nuestros hermanos hablaban, el hermano lo hablaba cuando compartía. Muchos creyentes quieren que sus hijos sean salvos y no encuentran en ellos un testimonio adecuado de entrega al Señor. Nunca lo ven orando, nunca lo ven congregándose, nunca lo ven en la palabra, nunca lo ven amando, ¿sí? Entonces creo que hay muchos aspectos que las hermanas deben ser intencionales en eso para poder ser de ayuda a sus esposos. Yo añadiría, algunos. Primero, hermanos, cada mujer tiene que aceptar la condición particular de su matrimonio. Porque hay una falsa expectativa. Entonces llega la hermana a la iglesia y quiere que todos los esposos sean como Yair. Yo quisiera tener un esposo como Yair, que predique como Yair, que ame al Señor. Eso es una falsa expectativa, hermanas. Porque Yair no es el mejor esposo que digamos. Ni yo tampoco. No, ¿qué quiero decir eso? A veces las mujeres crean un ideal con ciertos hogares o ciertos hermanos que ven en la iglesia y eso les va a generar mucha frustración. Porque no todos somos iguales, no todos tenemos el mismo llamado, no todos tenemos la misma vocación, no todos tenemos los mismos años de creyentes, no todos fuimos creados por la misma familia. ¿Me hago entender, hermano? Y todas esas diferencias hacen de cada uno de nosotros un ser particular. Usted es la responsable de haberse casado con quien se casó. Acéptelo así como lo decidió. Nadie le mandó casarse con un cristiano de pronto carnal. Nadie le mandó casarse con un incrédulo. O nadie le mandó casarse con un predicador. Pero cuando usted decide casarse con él, usted lo está recibiendo tal como lo conoció. Se haya equivocado, haya tomado una buena decisión, una mala decisión, ya se casó. Entonces tiene que aceptar la realidad de su matrimonio. Entonces puede ser que su matrimonio sea con un hombre incrédulo. O puede ser que su matrimonio sea con un hombre que sirve en esta área. Entonces yo les diría eso a las hermanas, porque eso las va a llevar a tener tranquilidad y no tener una falsa expectativa. Es que yo quiero que mi esposo predique, cante, y cuando lo conoció lo hacía, no, ni oraba, ni iba a la iglesia, me tocaba forzarlo. Bueno, hermana, es una decisión que usted tomó, asuma la realidad que le tocó. Ahora, con eso no quiere decir que usted no pueda influenciar. Definitivamente usted puede influenciar a su esposo aún siendo un predicador, o puede influenciar a su esposo aún siendo incrédulo. Realmente una buena vida cristiana siempre trae impacto e influencia, ¿sí? Sea con el esposo que es muy servicial o con un esposo que es muy pasivo. Lo importante es que esa influencia tiene que tener unas características. Y como el hermano lo decía, la Biblia advierte a la mujer en el ejercicio de su boca. Y le manda mejor ganarlos sin palabras. ¿Por qué será, hermanos? Las mujeres son muy mandonas. Perdón, hermanas. Eso lo dicen libros de mujeres que he leído. Las mujeres son muy criticonas.
las mujeres a veces tienen una falsa sensación de que son más espirituales. Entonces tienden a ser muy agresivas con sus palabras. Tienden a veces a humillar, a menospreciar, a ser desobedientes, a ser muy criticonas. Y eso es lo que la Biblia le dice a las mujeres, que así no se van a ganar a su esposo. Por el contrario, yo lo puedo decir como por experiencia. Cuando uno siente que la mujer lo está irrespetando, el corazón inmediatamente se cierra hacia ese tema que se está tratando. Es algo como natural en el hombre. Entonces la mujer tiene que ser muy sabia en cómo influenciar. Ya nuestro hermano dio varios ejemplos claros: el buen testimonio, el amor. Mi esposa tiene por ahí una frase cuando ve pasar a un muchacho en una cicla y la muchacha montada en la cicla. Mi esposa dice: no, el amor todo lo puede. Se le monta hasta en una cicla y lo sigue. Mi hermana, si usted es un buen ejemplo de amor en ese hogar, de entrega, de dedicación a su esposo y a sus hijos, usted abre una puerta para influenciarlos a ellos, muy grande. Entonces, a la medida que usted exprese ese carácter de Cristo, ese amor de Cristo, esa influencia de Cristo, va a ayudar mucho a él en cuanto a su vida y a su servicio. Otro aspecto es que hay otros medios de gracia. Si usted sabe que de pronto a este hermano no le puede hablar esto, hay familias en la iglesia cuyos hombres son ejemplares. Involúcrese, acérquese a esas familias. Anímelo a ir a la reunión de varones. Regálele libros que hablen de su deber como hombre. Trate de ser muy sutil, pero intencional en la influencia. Ahora una hermana me decía: hermano, es que yo quiero que mi esposa se convierta y esto y esto. Hermano, ¿por qué no fueron a la reunión? No, es que no estaba lista. ¿Sí? No fuimos porque esto comenzó a pelear y mejor nos quedamos. Entonces la misma mujer a veces daña con su testimonio. Y eso también lo puede hacer el hombre incrédulo, ¿no? O sea, porque la pregunta no la hace una mujer, estamos dando los ejemplos. No quiere decir que los hombres no. Pero ella tiene muchos medios de gracia que puede usar para influenciar. Pero el pasaje es claro: el incrédulo puede ser santificado por la mujer creyente. Yo les puedo contar casos. De pronto aquí no están nuestros hermanos, los que conocen a los papás de Cristian, nuestra hermana Blanca y nuestro hermano Guillermo. Hermano, una mujer amorosa, sujeta, piadosa, paciente, y años hasta que se lo ganó para Cristo. Entonces hay una influencia que tiene la mujer que no la debe perder, como el caso que decíamos de Dalila, ¿no? Dalila puede sentar a un hombre a los pies y hacer que duerma a sus pies, pero también una buena mujer puede llevar a un hombre a ser un hombre creyente en la gracia de Dios, a ser un hombre más comprometido, usado por Dios. Entonces realmente todos sentimos que nuestra esposa tiene una influencia en nosotros, para bien o para mal. El Señor les dé gracia a todas nuestras hermanas para cumplir esa función. Como dijo ahorita Pablo David, la pregunta la hizo una hermana, porque los hermanos no preguntan, porque los hombres no creemos que necesitamos ayuda. Eso nos pone en un terreno muy peligroso, ¿sí? Entonces, como para traer un poquito de equilibrio de lo que la esposa debe hacer y lo que el esposo debe hacer, quiero volver a una recomendación que hizo Alejandro en el matrimonio. Un libro que se llama Amor y Respeto. Ese va 50-50, ¿ya? ¿Qué es lo que la mujer debe hacer? ¿Qué es lo que el hombre debe hacer? Los que no lo han leído, los que ya lo leyeron, los que crean que tienen una pareja que podrían... Excelente regalo. Y no es que yo venda el libro, pero excelente regalo. Amor y respeto. Y quiero volver sobre eso. Los hombres no pedimos ayuda. Hasta cuando estamos buscando una dirección tenemos que estar muy perdidos para admitir que estamos perdidos y pedir ayuda. Y a veces cuando en un matrimonio se pide ayuda, el matrimonio está muy, pero muy mal. Y en ocasiones cuando el hombre finalmente acepta que pidan ayuda como pareja, hace años la esposa estaba levantando una banderita de alerta diciendo que estaban muy mal. Entonces no esperemos hasta que las situaciones estén tan críticas para tomar medidas preventivas. Otro libro, varones, amando a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Larry McCall, recomendado.
Pablito no vende los libros, pero nuestro hermano Camilo y nuestra hermana Paola tienen una editorial y muchos de los libros que recomendamos con ellos los pueden pedir, hermanos. Ellos los dejan a un costo barato, se los envían, porque realmente si queremos aprender de estas cosas necesitamos ser llenos de lo que dice la palabra y hay mucho consejo, mucho libro que nos pudiera ayudar y evitar, bueno, las cosas que a veces suceden. Sí, quedaba solo una última pregunta y con esta finalizamos la sesión. ¿Cómo puedo empezar una relación con una hermana de forma sana y bíblica? ¿Cómo puedo empezar una relación con una hermana de forma sana y bíblica? Bueno, hay un libro muy bueno que ese sí lo imprimimos con Tesoros Cristianos gracias a que nos dieron los derechos, que se llama El Camino hacia el Matrimonio Cristiano. Hermanos, excelente. Todos los consejos prácticos que debería saber un soltero para comenzar una relación cristiana con propósito de matrimonio. Entonces hay varias cosas que él dice. En este momento recuerdo una que me parece muy importante. Si un hombre quiere cortejar a una mujer, lo primero que debería hacer es hablar con la familia de esa mujer. Si la mujer es una mujer soltera, hablar con la iglesia y los hermanos responsables sobre esa situación. Segundo, prepararse. El mayor problema que tienen muchos solteros es que no están en la madurez ni emocional, ni espiritual, ni profesional para asumir una responsabilidad como lo es el matrimonio. Tercero, hacer un buen perfil de lo que la palabra dice que sería un buen cónyuge. Eso es importante, para que él cuando avance no suceden las cosas que decíamos ahorita, sino que él tenga claro lo que dice la palabra. Cuarto, aunque él se acerque o aún antes de acercarse, él debe hacer un compromiso con la pureza y la santidad. Porque muchas relaciones o muchos cristianos fracasan en su soltería por causa de la impureza. Entonces la importancia de la consagración y la santidad es vital para eso. Ahora, el libro que les decía, hermanos, muy claro. También nosotros compartimos una serie con la iglesia el año pasado que se llama El Noviazgo Cristiano. Les recomendaría al hermano que tiene esa pregunta, porque ahí con la Biblia, verso por verso, explicamos todas estas cosas. Recomendaría también una porción del libro del hermano Nick, que se llama La Familia Normal, y ahí hay unos principios que los jóvenes deben tener en cuenta al momento del matrimonio, cuando ya tienen una persona que ha sido dirigida por el Señor para compartir su vida, que también sería bueno que lo pudiesen leer. Y hay algunos aspectos prácticos también que se deben tener en cuenta. Entonces estos dos libros los pueden ayudar a complementar. Solo quería mencionar una frase que seguramente está en los libros que están recomendando. Amistades largas, noviazgos cortos y matrimonios para toda la vida. Amistades largas, noviazgos cortos y matrimonios para toda la vida. ¿Oramos? Sí, yo creo que es muy importante, hermanos, que entendamos que a veces en esas etapas más tempranas de la amistad, como lo refería la pregunta, se están definiendo el futuro o fracasos de las vidas de las personas, ¿sí? Por eso es tan importante que los hermanos sepan que aún desde el principio de cuando empieza esa amistad, ese pequeño sentimiento y todo, es algo muy serio lo que se está comprometiendo el corazón. Entonces por eso es muy bueno todo este material. Los hermanos ya han mencionado, incluso nuestro hermano Weshman Nida hace muchos años también, ahí en los libros que recomendaba Yair. Yo creo que si algo de pronto decirle a los hermanos, nosotros, en mi caso por ejemplo, no porque sea un ejemplo, sino por mencionar un poco la experiencia. Yo conocí a mi esposa desde cuando éramos niños en medio de la iglesia, en medio de los hermanos. Aquí de hecho está mi suegro, mi cuñada, pues que saben pues cómo desde niños estuvimos siempre ahí en medio de los hermanos ahí. Y yo creo que hay algo que es fundamental para tener una sana amistad y luego un posterior noviazgo y luego un matrimonio, y es que los cristianos debemos ser genuinos, ¿sí?
que debemos ser genuinos, eso, ¿cierto? Yo les recomiendo a los hermanos también ser genuinos. Está todo el contenido, toda la enseñanza, ¿sí? Pero nunca trate de aparentar cosas, ¿sí? Que todavía, digamos, no son una realidad en el corazón. Yo creo que enamora más una persona que sea genuina, aún todavía le falten muchas cosas, ¿sí? Y no un hermano o una hermana que trate de presentar una irrealidad de su vida con miras a digamos, a tener alguna conquista, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí, de hecho, como un tip, creo que hay que ser genuinos para luego ni sorprenderse ni ser sorprendido también. Porque, hermanos, hay casos en los cuales nos damos cuenta que después de que nos casamos, si todo era una pura apariencia, ¿sí? En medio en la reunión era una persona, pero en la casa puede llegar a ser otra. Entonces, por eso lo que decía Pablito es importante, ¿no? Una buena amistad larga, genuina, sincera, transparente, en donde entienda que, si bien es cierto que tenemos pues como toda esa riqueza en la escritura, ¿cierto? No es que tengamos tampoco que ser perfectos para poder llegar a ser amigos, o ser perfectos para poder llegar a un noviazgo, y mucho menos perfectos para llegar a un matrimonio, ¿sí? Más bien ser genuinos y sí, por supuesto, estar en una constante búsqueda y ayuda primeramente del Señor, por supuesto, y seguramente en medio de la iglesia van a encontrar muchos recursos para ir avanzando juntos en esa disposición. Amén. ¿Oramos? Amado Padre,